Cuando hablamos de neuroanatomía, en muchas universidades se conoce como anatomía 2 o de por sí el curso de neurología o neuroanatomía por aparte. Independientemente cómo se clasifique, cómo se llame en cada una de sus universidades, la manera de estudiarlo debe ser casi específica o casi parecida en una secuencia de pasos. En este video de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos estudiar neuroanatomía de la manera correcta y no perder ni tiempo, ni esfuerzos, ni mucho menos perder todo lo que tiene que ver con las notas. Iniciamos con lo que es primero el modelo, segundo la literatura y tercero algunas herramientas básicas esenciales. Iniciando con el modelo, deben entender ustedes que dependiendo de cada universidad puede ser diferente la manera en la cual abordan la materia como neuroanatomía. Puede ser una manera más regional, es decir, estudian un área en específico y todo lo que contenga ese punto, esa área específica. También lo pueden estudiar de manera funcional, es decir, por sistemas sensitivos, por sistemas motores o por sistemas asociativos. Otro tipo de estudio también puede ser, digamos, por estructuras. Entonces lo que realizan es, que es la más común inclusive, que es básicamente hablar de encéfalo, entonces hablan de encéfalo y lo separan por estructuras imaginarias, como puede ser encéfalo, telencéfalo, diencéfalo, etc., etc., para luego lo que sería un abordaje mucho más ordenado, específico y con una especie de secuencia. Independientemente de la manera en la cual ustedes y en su universidad aprendan lo que sería neuroanatomía, puede ser pues regional, lo que sería funcional, estructural, independientemente de esto, lo único importante que deben tener en cuenta es el hecho de que cada una de estas maneras en la cual se aprende van a afectar en cómo ustedes aborden el tema. No es lo mismo ver neuroanatomía estructural a neuroanatomía funcional, a pesar de que la estructura le va a dar su función, no tienen que abordarse de la misma manera. En la funcional ustedes pueden hablar de múltiples funciones sin necesidad de reconocer X estructuras adyacentes, diferente a la estructural, que deben comprender todas las estructuras que les están nombrando, pero no deben tener una relación funcional entre ellas. Entonces, por eso el modelo es importante. La literatura también es otro punto importante, ya que dependiendo de la literatura que ustedes, pues que su maestro o maestra utilice, pues de esta manera también va a tener un impacto en cómo ustedes van a estudiar, cómo preparan la clase, cómo se preparan para parciales y cómo de esta manera les puede ir en los mismos. No todas las universidades utilizan el mismo tipo de libro, es decir, en mi caso nosotros utilizamos lo que sería el libro de Pimienta, de neuroanatomía de Pimienta. También hay otro tipo que es el de, no recuerdo el nombre, pero es un libro también bastante poco conocido, pero que es bastante funcional a su vez. Sobre Pimienta, que es nuestro libro base, es muy bueno, tiene mucha teoría, profundiza mucho y de esta manera pues se puede, digamos, tratar de ampliar un tema en caso de dudas. En el caso de Snell, lo utilizamos principalmente después de segundo corte, a pesar de que el libro guía es Escobar y Pimienta. Principalmente Snell es el que nos ayuda en segundo y tercer corte por el hecho de la funcionalidad que tiene, digamos, sus gráficas, sus tablas, etc., etc. Por eso, de esta manera, es importante también saber qué literatura, ya que ustedes no van a preparar clase viendo Pimienta, sabiendo que su profesor o profesora califican y basa sus clases en lo que sería Snell o viceversa. Entonces, de esta manera, claramente hay muchos tipos de libros de literatura de neuroanatomía a nivel pues habla hispana, pero las más esenciales que yo conozco, que he leído y que me ha servido mucho pues es Snell y Pimienta. Luego pasamos al tercer punto, que es las herramientas básicas que todo estudiante de medicina debería tener al momento de abordar neuroanatomía, empezando por lo que serían videos, atlas virtuales, páginas y también pues atlas físicos si quieren comprar, ¿no? Pero entonces, hablando de videos, es importante que neuroanatomía ustedes lo vean, porque neuroanatomía es algo muy visual, es algo muy específico, es algo muy de observar la estructura, de notar la estructura, reconocerla y darle una función no solo a nivel de papel, sino también una función a nivel de nuestra manera en la cual pensamos. Hay diferentes tipos de canales, como pueden ser el de encefalina, que es muy bueno, como puede ser también los míos. Yo también hago videos de neuroanatomía, como también pueden ser diferentes videos de otros creadores de contenido a nivel de YouTube. También hay otros tipos de atlas, que son atlas virtuales, que son muy buenos, como pueden ser principalmente para estudiar diferentes tipos de cortes, dependiendo de si en su universidad los preguntan o no, que probablemente lo hagan, que lo que hacen es preguntar, digamos, diferentes
en diferentes cortes preguntar diferentes partes con su función, estructura y patología. Una vez hablamos de lo que sería modelo, literatura y las herramientas básicas, vamos a hablar ahora de cómo podemos estudiar neuroanatomía de manera correcta. En este punto es cuando debemos comprender de que neuroanatomía básicamente consta de 3 cosas sencillas. La primera, saber qué tema vamos a observar. La segunda, preparar la clase. Y la tercera, concretar después de la clase. Esto claramente les podría sonar conocido si se vieron el video anterior sobre cómo tomar apuntes. En ese video explico muy bien este punto sobre cómo preparar clase, cómo tomar apuntes y cómo tratar de concretarlos a nivel después de la clase. Ahora, ¿cómo estudiamos neuroanatomía de manera correcta? Si ya sé cómo tomar apuntes, neuroanatomía consta, y es algo muy importante que tengan en cuenta, es el hecho de que neuroanatomía se debe abordar y se debe estudiar desde lo macro a lo micro, desde lo estructural hacia lo funcional. Independientemente si ustedes están viendo una neuroanatomía por parte de estudio regional o por estudio funcional o por estudio estructural. ¿A qué hago referencia cuando hablamos de macro a micro o de estructural a funcional? Un ejemplo es, digamos que estamos viendo organización del sistema nervioso central. Si estamos hablando de organización del sistema nervioso central, principalmente hablan de lo que sería, la organización que se divide en encéfalo y se divide en médula espinal. Y que el encéfalo se subdivide a su vez en lo que sería telencéfalo, diencéfalo, tallo cerebral y cerebelo. Y cuando hablamos de cada uno en específico, nos damos cuenta que telencéfalo tiene hemisferios cerebrales, tiene lo que serían los lóbulos, tiene lo que sería la corteza, tiene lo que sería múltiples cosas. Entonces de nada sirve yo aprenderme toda esa chorrera de cosas si ni siquiera sé dónde queda, ni siquiera sé su función y ni siquiera sé para qué me va a servir. Aquí es cuando entra un punto importante y es el hecho de ir de lo macro a lo micro. Es decir, conocer de manera general lo que sería la clasificación. Encéfalo, médula espinal. ¿Lo tengo claro? Sí. Si no lo tengo claro, no me sirve de nada aprenderme los nombres si ni siquiera le estoy dando un sentido de ser en mi cabeza. Ahora, lo segundo importante es el hecho de que vamos a hablar de lo estructural para luego darle una función a esa estructura. Entonces, cuando hablamos de lo funcional y que le debemos dar una función, no sirve de nada yo aprenderme todas las estructuras si no les doy ninguna función y tampoco me sirve aprenderme todas las funciones si ni siquiera me sé por lo menos una estructura. Como por ejemplo en segundo corte, en nuestro caso, hablamos de lo que sería tallo cerebral. No sirve de nada yo aprenderme todos los cortes de mesencéfalo, corte superior, corte inferior y todas las estructuras con funciones que hay en cada una de primerazo. No me va a funcionar. La manera en la cual se debe abordar es lo mismo, de macro a micro, de estructural a funcional. Si estamos hablando de macro, hablamos de tallo cerebral, luego entramos un poquito más. Listo, el tallo se divide en mesencéfalo, puente y en lo que sería bulbo raquídeo. Perfecto, me queda claro. Ahora nos introducimos un poco más. Si yo ya tengo claro que mesencéfalo se divide de nuevo en 2, mesencéfalo superior y mesencéfalo inferior, si yo ya tengo claro eso, ya voy a abordar uno por uno. Entonces abordo mesencéfalo superior y en el caso de mesencéfalo superior no tiene ningún sentido yo aprenderme colículos superiores y toda la función si ni siquiera sé dónde está colículos superiores y tampoco tengo idea de cómo se relaciona con otras estructuras. Entonces por eso aquí es cuando hablamos de estructural a funcional. No sirve de nada saberme colículos superiores y su función específica si luego me hablan de lo que sería sustancia gris periacueductal y no tengo ni la menor idea qué es. Lo que debemos hacer es aprendernos todas las estructuras de ese corte de mesencéfalo y luego ahí sí podemos darle una función, un sentido de ser. Es más digerible para el cerebro y para el mecanismo de aprendizaje el hecho de tener una panorámica del conocimiento de lo que debemos aprender para luego ir rellenando aquellos vacíos que no sabemos. No sirve de nada yo conocer solo una parte de todo lo que tengo que aprender si ni siquiera sé qué tanto hay que aprender. Por eso debemos comprender que es mejor ir de lo macro a lo micro y de lo estructural a lo funcional. Teniendo claro esto y también teniendo claro el tema de los apuntes, otro punto clave para estudiar neuroanatomía de manera correcta es que neuroanatomía no se estudia solamente después de la clase. Neuroanatomía también se estudia durante y antes de la clase. Y aquí de nuevo reitero lo que es la preparación de clase, ya que específicamente en neuroanatomía es de suma importancia el hecho que ustedes preparen la clase, ya que
se van a familiarizar con los términos, se van a familiarizar con todo lo que tiene que ver con las funciones, con el espacio el cual están entrando en esa estructura anatómica, como también van a tener lo que serían dudas, van a tener lo que es preguntas, van a tener incoherencias dentro de su cabeza para luego ir a la clase y decir, ve, no entendí esto, que la verdad me parece una gran... Por eso es importante la preparación de clase. Aquí es cuando hablamos ahora de los puntos que vimos anteriormente, de lo que sería el modelo y lo que sería la literatura. Si ustedes tienen claro su modelo, tienen claro su cronograma y tienen claro su literatura, va a ser muy sencillo preparar clase, porque simplemente abren el cronograma, miran qué temas van a ver ese mismo día o el día anterior y abren el libro de guía, libro que utilizan en su curso, y lo que hacen es buscar ahí mismo lo que sería el tema, que la mayoría de ocasiones, por no decir siempre, están literalmente textuales. Preparar clases es importante, pero no tan importante, o bueno, no menos importante que sacar los temas con tiempo. Neuroanatomía es un curso y es algo que inclusive en Pimienta describen que la neuroanatomía se estudia por separado, por estructuras, por sistemas, por funciones, pero no quiere decir de que sea así en la vida real. Eso quiere decir de que si estamos hablando en primer corte de los hemisferios cerebrales, cuando estemos hablando en tercer corte sobre el sistema motor y cómo la motoneurona superior se comunica con la inferior, vamos a estar de nuevo hablando de primer corte de los hemisferios cerebrales y de todo lo que conlleva todo ese conocimiento previo al punto en el que estamos. Por eso es importante que saquen los temas con tiempo, porque neuroanatomía no se trata solamente de me aprendo un tema, hago el parcial y ya, por dos razones. Uno, porque neuroanatomía es importante para próximos cursos como semiología, como patología, como también es de suma importancia para comprender temas de avanzadas y temas en diferentes cortes, temas de otras semanas, porque neuroanatomía siempre va a estar en constante comunicación unos con otros, tanto en el sistema en la vida real como en el sistema educativo. Por eso es importante sacar los temas, llegar a la casa, sentarse, estudiar lo que vieron con los diferentes tipos de métodos de estudios que también les expliqué en un video anterior. Otro punto importante que tiene que ver con el anterior es el hecho de que deben relacionar todo lo que están viendo. Si ustedes no relacionan las estructuras y no relacionan los diferentes tipos de funciones que puede llegar a tener cada estructura, nunca jamás en su vida van a comprender neuroanatomía y se les va a hacer demasiado difícil, porque neuroanatomía, como les dije anteriormente, es algo que está siempre interconectado. Por ende, relacionen, y esto les va a facilitar muchísimo al momento de estudiar y al momento de recordar, porque ya no lo van a ver como temas separados, sino que lo van a ver como una red. Y simplemente es entrar en la red y decir, bueno, estoy hablando de esta función, o si se me altera esta estructura, todos estos sistemas de aquí para abajo o de aquí para arriba van a estar alterados. Por último y para finalizar, el típico consejo que siempre les dicen, que uno dice, ya estoy mamado de escuchar eso, pero que es la realidad, es que no se memoricen las cosas, sino que aprendan las cosas. Claramente, hay múltiples cosas que se deben memorizar, porque no hay manera de uno lograr comprender eso, o el nombre se le dio porque sí. No paren de aprender, no paren de ponerle el sentido lógico, porque neuroanatomía es de lógica, porque neuroanatomía es todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes son. Por ende, de esta manera, ustedes van a lograr consolidar un poco más ese tipo de conocimiento, y también van a lograr lo que es mejorar sus calificaciones, mejorar su experiencia en el curso y sacarle provecho.